¿Sabían ustedes que cazar es bueno? ¿Qué? Sí, lo entiendo, seguramente ahora muchos de ustedes me van a decir, ¿cómo es posible que estés a favor de eso? ¿Cómo es posible que estés a favor de cazar animalitos inocentes? Y pues sí, y les explico por qué. Pero para hablar de los beneficios de la cacería legal, primero tenemos que hablar sobre la cacería ilegal, que sí, es un problema que afecta a la conservación de la vida silvestre en todo el mundo. Y es que miren, mis estimados antiespecistas amigos, la cacería ilegal para el tráfico de la vida silvestre es un negocio que involucra grandes cantidades de dinero. Se encuentra en el cuarto lugar de importancia de comercio ilegal después de las sustancias ilícitas, de personas y de los productos pues falsificados. Y también ocupa el segundo lugar como amenaza para la vida silvestre después de la destrucción y fragmentación de sus hábitats. Y es que miren, entre las especies de fauna que se comercializan de manera ilegal se encuentran las guacamayas, por ejemplo, el tucán, por ejemplo, el mono araña, que ya lo hemos mencionado anteriormente en estos videos, también el halcón de Harris y muchísimos otros ejemplares de la vida silvestre. Para el caso, por ejemplo, de la flora, tenemos muchas cactáceas y un gran número que pertenecen a la familia de las orquídeas. Así es, señora de las plantas que está viendo este video, muy probablemente si usted no compró su orquídea de un lugar especializado en la venta de estas, es muy probable que la haya adquirido de forma ilegal. Y estos solo son algunos ejemplos, porque hay muchísimos más. Ahora bien, el tráfico ilegal de especies en los últimos años ha aumentado, a pesar del gran esfuerzo por parte de las autoridades. Y es que volvemos a lo mismo, es un negocio ilícito, es atractivo porque deja grandes ganancias, y digamos, pues que no es muy fácil que te atrapen, porque así que tú digas, uy, qué grandes esfuerzos gubernamentales existen, pues tampoco. Pero rojo, ¿cómo es que funciona? Sencillo, mi estimado hippie millennial, este comercio ilegal de especies se basa en una red organizada, en donde existen diversos niveles de actuación y diferentes integrantes, cada uno de los cuales realiza actividades específicas que en conjunto generan toda una cadena. Esta especialización y división del trabajo incluye la extracción de los ejemplares, como por ejemplo el caso del mono araña, que hay que matar a la mamá para llevarse a la cría. Después tenemos el acopio, el transporte y la distribución de los mismos, y finalmente su venta. Pero rojo, ¿y cómo es posible que pase todo esto? Pues porque hay demanda, es decir, al existir una falta de educación ambiental en la sociedad y de herramientas que deben generar los gobiernos para asegurar un ambiente sano, apto para el desarrollo, salud y bienestar de sus ciudadanos, además de la falta de oportunidades laborales y los pésimos salarios existentes en el país, pues es obvio que hay personas que buscan generar mayores ingresos por parte de actividades que no son legales. Y ojo, este no es solamente un problema para los ecosistemas que cumplen funciones importantes para sostener la vida en el planeta, sino que también la extracción de fauna de manera ilegal genera afectaciones a la salud humana. Por ejemplo, existen más de 150 enfermedades humanas cuyo origen provienen de los animales. De hecho, alrededor del 60% de todos los patógenos de las personas tienen un origen animal, y más del 70% de todas las enfermedades contagiosas de origen animal provienen de animales silvestres. Pero rojo, ¿y eso qué carajo tiene que ver con la cacería legal? Para allá vamos, mi estimado hippie centennial. Las rebajas en los productos organic, gluten free y healthy, libre de pastoreo y todo lo demás que existe en el supermercado multinacional no se irá a ningún lado. Ahora bien, México se ha adherido a diversos acuerdos y convenios internacionales relacionados con la conservación y el aprovechamiento de la vida silvestre. Por ejemplo, el acuerdo internacional más relevante sobre el tráfico de la vida silvestre es la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, firmado en 1975 y al que México se suma en el 91. Y es que, a ver, dicha convención tiene como finalidad regular el comercio internacional de especies de flora y fauna amenazadas, a efecto de que no constituya una amenaza para la supervivencia de las mismas. ¿Qué? Así es, el funcionamiento de la CITES se basa en un sistema de concesión de autorizaciones y licencias necesarias para la importación, exportación e introducción de ejemplares de cualquiera de las 30,000 especies de vida silvestre reguladas por el convenio. ¿Y en México cómo es que le hacen para regular esto? Quizás se preguntarán en estos momentos. Pues bueno, es sencillo. En México la autoridad administrativa designada para gestionar este sistema de concesión de permisos y autorizaciones es la Dirección General de la Vida Silvestre de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Mientras que la autoridad científica, grábense bien esto, científica, comisionada para brindar asesoramiento acerca de los efectos del comercio sobre la situación de las especies de vida silvestre, es la CONABIO, que Darwin no la bendiga, por cierto. Y quizá ahora, mi estimado prófugo de la evidencia científica, te estarás preguntando,
Pero ¿por qué el ser humano tiene la necesidad de tomar cosas de la naturaleza? Sencillo, porque a pesar de que ya no formamos parte de la vida silvestre, es decir, ya no cumplimos una función ecosistémica específica como la dispersión de semillas o ser indicadores de la salud de algún ecosistema, la realidad es que no hemos dejado de ser parte del planeta. Es decir, necesitamos tomar los bienes y servicios que nos da la naturaleza. Es decir, no somos organismos autótrofos, es decir, organismos que generan su propio alimento, es decir, productores primarios, como las plantas, por ejemplo. Por lo tanto, seguimos necesitando aprovechar lo que la naturaleza nos provee, así como lo hacen las demás formas de vida en el planeta. Ojo, esto siempre debería realizarse de forma responsable, pero bueno, ya saben, modelo económico cortoplacista e inequitativo, acumulación de riquezas y anteponer los intereses económicos por encima del cuidado de la naturaleza es lo que ha generado los problemas que tenemos actualmente. Por ejemplo, la crisis ambiental global. Y ahora sí, a lo que venimos. La cacería legal nace como una opción para eliminar la cacería ilegal. ¿Qué? Sí, efectivamente, y es que según datos de la Secretaría de Turismo, el turismo cinegético o de cacería, por el alto número de participantes y por los beneficios económicos que genera, es un pilar económico. Es decir, si no es regulado, de cualquier forma va a ocurrir, porque el número de cazadores que existen, no solamente en México, sino en el mundo, es bastante alto. Y México, al ser un país megadiverso, es una gran opción para que cazadores ejecuten dicha actividad, y lo harán de forma ilegal si no existen las regulaciones y sanciones necesarias, así como los organismos gubernamentales que se encarguen de la inspección y vigilancia de esta actividad y que además hagan cumplir las disposiciones legales de esta y muchas otras actividades de aprovechamiento. ¿Verdad, Profepa? Ahora bien, a pesar de lo que ustedes antiespecistas puedan creer, cazar no es cualquier cosa. Para el caso de México, por ejemplo, se tiene la Ley General de la Vida Silvestre, que nos menciona que para el aprovechamiento extractivo es necesaria una autorización previa de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en la que se establecerá la tasa de aprovechamiento y su temporalidad. Y para que esto se determine, anteriormente, especialistas encargados de las ciencias biológicas y ambientales realizaron los estudios técnicos científicos necesarios para saber qué era lo que se podía hacer. Es decir, no se puede cazar por cazar, cuando quieras o donde quieras, porque el aprovechamiento extractivo de la vida silvestre y en particular la cacería deportiva se debe realizar bajo criterios de sustentabilidad, por lo que cualquier aprovechamiento solo puede realizarse en predios registrados como unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre. Ahora bien, los cazadores nacionales deben portar su licencia de caza deportiva y el cintillo de cobro que obtienen a través de alguna UMA o predio federal que cuente con una autorización de aprovechamiento para el ejercicio de sus actividades en el territorio nacional. Ahora bien, la autorización o la tasa de aprovechamiento extractivo es el documento mediante el cual se establece la cantidad de ejemplares, partes o derivados que se pueden extraer dentro de una UMA o un predio de propiedad federal durante un periodo determinado, de manera que no se afecte el mantenimiento del recurso y su potencial productivo. Y para tener eso es necesario contar con un plan de manejo aprobado y los resultados de los estudios o muestreos poblacionales que demuestren que la cantidad de ejemplares sujetos de aprovechamiento no afectará el desarrollo ni la dinámica poblacional de las especies de interés. Y una vez que se han cumplido las disposiciones mencionadas con anterioridad, es que ya se puede ejercer la actividad cinegética, pero solamente mediante unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre. Y los recursos generados de esta cacería legal pues van directamente a beneficiar a muchísimas partes. Número uno, aquel que está conservando el sitio en el que está poniendo su unidad de manejo para la conservación de la vida silvestre, la comunidad a la que le está dando trabajo para atender la unidad de manejo para la conservación de la vida silvestre, y además se beneficia el sector ambiental porque afortunadamente al tener protegidas estas grandes hectáreas donde se realizan las actividades cinegéticas, las poblaciones, no solamente aquellas que son cazadas, sino todo el ecosistema en general se preserva, desde aves migratorias, desde reptiles, pequeños mamíferos, anfibios
o cualquier tipo de flora y fauna que se encuentre en el lugar, así como recursos bióticos y abióticos. Pero si a pesar de esto aún no les ha quedado claro, ahí les va un ejemplo sencillo. Supongamos que ustedes tienen un terreno de extensiones inmensas, supongamos unas 800 hectáreas, pero viven en una comunidad rural, es decir, prácticamente no hay oportunidades laborales y la comunidad que ahí vive se alimenta de lo poco que cultiva y de lo poco que caza. Y un día, por todo este rollo de expropiar la tierra por minerales o por ciertas especies que existan, alguien les quiere comprar sus 800 hectáreas y va a desarrollar complejos turísticos, inmobiliarios, va a ser una ciudad técnicamente. Esas 800 hectáreas tienen no solamente especies prioritarias para conservar, también mantienen el equilibrio ecosistémico, también son un banco genético, también son hogar de especies migratorias y muchas cosas más. Entonces, es ahí donde al realizar un registro de UMA para aprovechamiento cinegético, ustedes no tendrían por qué vender sus 800 hectáreas, podrían conservarlas y esto generará beneficios para nuestro país, pero además podrán ustedes y la comunidad obtener beneficios económicos para su desarrollo, porque antes de que sean registrados como UMA y tener estos permisos para aprovechamiento cinegético, serán necesarios estudios técnicos y científicos sobre las poblaciones de ahí, porque también se genera información valiosa científicamente hablando. Una vez con los resultados, se determinará la cantidad de especies que pueden aprovecharse, así como los tiempos en los que se puede hacer. Es decir, conservas, obtienes un beneficio económico para el sustento de tu familia y la comunidad y el país un beneficio en conservación de especies prioritarias en lugar de deforestar para sembrar soya o cualquier otro producto organic, veggie, healthy, gluten free y libre de pastoreo.